Buenas. Para la entrega de modelado y estructura en 3D con AutoCAD, voy a explicar un poco pues lo que he ido haciendo durante este segundo semestre y bueno, los pasos que he ido siguiendo un poco. Entonces, cuando empezamos con el tema de la estructura, lo que utilizamos es el 2D que usamos en el primer semestre y con ese 2D lo que teníamos que hacer es empezar a usar extrusiones o press pull o, bueno, o un montón de herramientas más que hemos ido aprendiendo durante el curso. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que para pasar del 2D al 3D, lo que hacemos es nos venimos aquí y nos pasamos al 3D. Esto lo que nos permite es orbitar. Entonces, al orbitar, lo que podemos hacer es cambiar el punto de vista para trabajar. Otra cosa de las que tenemos que tener muy claras es el punto de vista. Podemos ponerlo alámbrico, conceptual, oculto, realista. Esto lo que nos hará es que se vean líneas, se vean sólidos o depende de cómo queramos verlo. Para trabajar, pues normalmente vas cambiando de unos a otros. Luego, por otro lado, tenemos la vista. La vista, esto es muy importante porque según de dónde queramos trabajar, ya sea un lateral, frente, desde arriba, plano, tendremos que utilizar una vista, que será pues de estas que tenemos aquí. Una de las cosas importantes que hemos aprendido durante el curso es el cambio de plano con 3 puntos. Esta herramienta lo que nos permite es, para planos que no sabemos exactamente dónde están, o que, bueno, planos inclinados, que no sabemos, por ejemplo, para las cubiertas, sobre todo, venía muy bien. Y entonces con esta herramienta lo que podemos hacer es directamente clicar 3 puntos que estén contenidos en ese plano y directamente se nos cambiará la vista a ese plano. Y entonces para trabajar ya nos funcionará mucho mejor. Entonces, una vez que teníamos nuestro 2D, lo que hacemos es eh, empezar a extruir. Podíamos extruir a través del plano 2D de la planta o del plano 2D de los alzados, por ejemplo. Entonces, yo en mi caso lo que hice es a partir del 2D me empecé a extruir y de ahí me saqué lo que es pues todo lo que son las capas exteriores de mi edificio, bueno, de mi casa en este caso. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy claras, si me permitís, voy a ir apagando todas estas capas que teníamos del 2D, uy, que tenemos del 2D, y una vez tenemos todo esto apagado, lo que hacemos es activar las capas del 3D. Tenemos que tener muy claro que para cada elemento, por ejemplo, esto sería el muro exterior, en nuestro caso. Entonces, para cada elemento que nosotros creemos que es un material, por ejemplo, en este caso tenemos la fachada exterior, luego tendremos la parte interior de la fachada que puede ser aislamiento o lo que creáis conveniente, y luego tenemos la fachada interior, o sea que serían nuestras paredes o blancas o lo que queramos, pero normalmente no va a ser el mismo color o aunque sea el mismo color no será seguramente la misma textura que el exterior. Entonces tenemos que tener muy claro que hay que meter cada elemento, cada extrusión que hagamos en una capa diferente. Y esto es muy importante, sobre todo cuando vas a importarlo a otros programas, como Lumion en este caso, eh, para añadirle pues materiales, etcétera. Entonces, como podemos ver aquí, esto sería el muro exterior. Luego tendríamos el muro medio, como decíamos, esto sería en nuestro caso el aislamiento, por ejemplo, y luego tendríamos lo que es ya el muro interior, que en nuestro caso pues serían las paredes. Al principio costaba un poco porque, claro, tú vas extruyendo y no tienes huecos. Y entonces hay veces que solo desde la planta es un poco difícil cuadrar dónde estarán los agujeros, tienes que ir midiendo, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más cómodo utilizar los alzados, porque directamente con tu alzado te harás lo que es todo este plano de aquí, incluida este plano
inclinado y lo mismo para todos los demás. Entonces se vuelve todo mucho más sencillo. Una vez que tenemos esto, lo que hacíamos es empezar, bueno, pues con los forjados. Como decía con las capas, nos pasa exactamente lo mismo. Los forjados de planta baja o de la planta primero, lo que tienen que hacer es estar en dos fases. ¿Por qué? Porque en nuestro caso no va a ser igual el techo que el suelo. Normalmente, pues el techo en nuestro caso lo hemos hecho blanco, pero luego en la parte de arriba tú no quieres un suelo blanco normalmente, o al menos no será la misma textura. Será, pues en nuestro caso hemos puesto una especie de madera. Entonces, si hacemos un forjado solo en un tipo, todo en un bloque, digamos, en toda una masa, no podremos luego al importarlo darle distintos colores, distintos materiales. Entonces tenemos que tener muy claro cómo procedemos, cómo vamos montando nuestra estructura para el futuro. Entonces, una vez, perdón, que tenemos toda la parte de las fachadas exteriores y los suelos, otra de las partes que teníamos importantes serían pues los tabiques en cuanto a estructura. Tenemos los tabiques tanto superiores como los inferiores, tendremos la escalera, tendremos, como he dicho, los tabiques superiores, los forjados de planta primera y los dos forjados de planta primera y los tabiques, como ya hemos dicho. Una vez que tenemos todo esto, el siguiente paso era las, las viguetas. Estas viguetas hay que tener en cuenta que, claro, tienes que medir una distancia, tienes que saber la separación, entonces había que cuadrarlas bastante bien. Las viguetas tenían dos problemas principalmente. Una, que estaban en un plano inclinado y dos, que se cruzan con los tabiques. ¿Qué pasa? Que si no hacemos los huecos en los tabiques, eso supondría un solape, lo que luego visualmente es muy probable que nos diera problemas. Entonces, para que no diera problemas, pues se cogían las viguetas y lo que hacías era una resta y restabas esta vigueta al tabique existente. Eso lo que hacía es, pues te dejaba el hueco y tú con la copia de estas viguetas las volvías a poner en su sitio y ningún problema. Luego tenemos, una vez que ya teníamos las viguetas, pasábamos a la cubierta. La cubierta tenemos el mismo problema que con las viguetas, que al ser un plano inclinado era difícil de trabajar, sobre todo porque en el momento de hacer estos planos inclinados todavía no teníamos los conocimientos para usar el cambio de plano con tres puntos, cosa que luego ayudó muchísimo para poder acabar lo que es la estructura y, y el modelado de la casa. Entonces, una vez ya teníamos el tema de las viguetas, pasaríamos al tema de las cubiertas. Que el tema de las cubiertas pasa exactamente lo mismo que con el suelo. La parte superior de la cubierta no es la misma que la que da al interior de la casa. Entonces, pues necesitaremos dividir la cubierta en dos partes, que tenemos la cubierta interna y la cubierta externa. Una vez tenemos esto, prácticamente ya tenemos lo que es la estructura de nuestra casa. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría pues temas como las cubiertas de los porches, la del garaje y la del porche bueno, de la terraza, los forjados de este porche y luego los pilares de este porche. Entonces así ya, como podemos ver, poco a poco lo que es la casa va tomando forma y vida. Otra cosa de las que nos falta, pues serían las zapatas. Estas zapatas pues es simplemente la cimentación de nuestra casa, con unos pequeños conocimientos en construcción y poco más. Podemos hacer estos unas pequeñas extrusiones que no tienen demasiado misterio. Y entonces, pues ya tendríamos lo que es nuestra casa a nivel de estructura. Una vez que tenemos la estructura, es momento de pasar a los detalles.
Esto realmente es lo que una vez lo pasemos a Lumion le va a dar vida a nuestra casa. Entonces, pues es momento de añadir carpinterías, añadir luces, añadir, bueno, todo elemento que nosotros creamos que luego va a quedar bien. O uno de ellos es el terreno. El terreno y los vecinos es muy importante, ya que esto nos va a dar unas sombras y unos puntos de vista que van a ser importantes luego a la hora de renderizar. Como iba diciendo, pues bueno, la carretera, la chimenea que tenemos de la cocina aquí pequeñita, carpinterías interiores y demás. Como podéis ver, para las carpinterías hay que tener mil millones de capas, porque obviamente no es lo mismo eh, la puerta, que la maneta, que a lo mejor las ventanas, que bueno, que mil cosas. Entonces hay que ir teniendo para cada material que nosotros creamos, vamos a poner, muy importante, una capa. Entonces aquí lo mismo, un armario, etcétera. Luego, una vez que teníamos ya esto, bueno, también tenemos el muro perimetral, más carpinterías, como digo, mil millones de capas para distintos objetos. Una vez ya teníamos esto, pues entramos ya más en detalles personales, por decirlo de alguna manera. Estos detalles, pues en mi caso son hacer una piscina, que como veis también mil capas para cada elemento de la piscina, o luces, porque por ejemplo en mi caso las luces que ofrece Lumion, tú puedes poner una luz, pero lo que es la lámpara en sí no tiene mucha variedad. Entonces, en muchos casos, o si tú en tu proyecto vas a modelar incluso, dices voy a hacer un proyectazo y quiero modelar, voy a hacer mi propio mobiliario. Entonces, eso no lo vas a encontrar porque obviamente lo has hecho tú y habrá que modelarlo en AutoCAD para luego en otro programa si quieres o incluso en AutoCAD que también es posible, le añadirás ya un material. Entonces, estos serían los detalles que tenemos y como veis, la casa pues ha cobrado muchísima más vida. Tenemos detalles. Entonces ya pues lo siguiente sería importarlo a Lumion y una vez en Lumion pues es un poco jugar a pues eso, a dar materiales, a poner objetos, a un poco a darle vida, que parezca que, bueno, obtener al final un render de una calidad dentro de lo que cabe profesional. Y bueno, esto sería todo. Espero que os haya gustado. Gracias.